Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este espacio 64 minutos de escritura, una iniciativa de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas Bibliored y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Con ella se busca aportar a todos aquellos que nos gusta este arte loco, casi alquímico, que es escribir. También hace parte de estas iniciativas para complementar los espacios de lectura y formación que tenemos a lo largo y ancho de la red. Yo soy Sergio Gama, soy escritor y tallerista y los estoy acompañando en este cuarto video de 8 que estamos haciendo, en que yo voy a estar compartiendo con ustedes consejos, herramientas, tips y sugerencias que sé que les van a servir para escribir porque me han servido a mí como escritor, y también he tenido la oportunidad de compartirlos en muchos talleres que he estado acompañando. En el capítulo que estamos por comenzar vamos a ver historias, narraciones que se construyen con historias que se conectan, varias historias en un relato, historias que se conectan, historias paralelas, historias que se separan o se unen. El pensar cómo varias historias pueden construir un relato debe entenderse de varias maneras. Una son historias que se conectan, que se encuentran, e historias que están separadas. Primero, hablemos un poquito de aquellas que se encuentran. Pueden ser historias concéntricas o excéntricas. Aquellas que no se tocan, podemos hablarlas y entenderlas como historias paralelas. Aquellas en las que un relato completo se debe entender en la relación de dos historias que no se tocan, las paralelas. Ahora, en aquellas que sí se tocan, entremos a hablar primero de las historias concéntricas. Primero que todo, quiero traer a colación un ejemplo magistral. La película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque una historia concéntrica es como esta, en la que varios relatos, varias historias se unen en un punto. Ese lugar, ese momento en el que se unen es clave para que la historia funcione. Si no se unen, no existe, no puede pasar la historia. El conflicto necesita que las historias se unan. En Amores Perros, ¿cuál es? El choque, la estrellada. Van estas historias distintas, van sucediendo con personajes que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Qué es lo que pone a todos en consonancia? ¿Qué es lo que genera el conflicto que lleva al desarrollo de la historia? La estrellada. Después de la estrellada, todas las vidas cambian. Y ojo, porque se unen y se separan. Pero no tiene que ser así. La historia concéntrica requiere eso, historias que comienzan separadas, se unen, pueden unirse y terminar unidas, o pueden unirse y abrirse, como es el caso de Amores Perros, pero ambas son historias concéntricas. De nuevo, historias en las que historias separadas se van acercando hasta que se unen. Ahora hablemos de las historias excéntricas. Estos son relatos en los cuales hay varias historias que se separan, en un punto están unidas y luego se separan. Esa separación no es secundaria, es necesaria para el desarrollo de la historia, para que el conflicto logre desarrollarse y logre haber una conclusión. Un ejemplo magistral es la saga del Señor de los Anillos. Sobre todo piensen en los libros, porque ellos nos permiten ver lo que piensa un personaje en un lugar, lo que sueña el otro, qué está soñando Pippin, qué está soñando Merry, al mismo tiempo en el que Frodo va caminando hacia Mordor. Es una historia muy amplia, muy completa, que se construye con esos momentos distintos de personajes que van recorriendo lugares distintos. Así podemos tener una visión global, completa, de la Tierra Media y de esta historia muy amplia. Ahora pasemos a las historias paralelas. Estas historias, como hablábamos hace un momento, son historias que no se tocan, van una separada de la otra, una lejos de la otra. El desarrollo de una historia, lo que sucede en una historia, no tiene nada que ver con lo que sucede en la otra, aunque en algunos casos puede ser que compartan personajes. Primero, veamos un ejemplo muy bien logrado de un caso en el que son historias paralelas que no se tocan. Las Horas de Michael Cunningham es una novela en la que en un momento de la historia se dan unas situaciones que tienen que ver con un libro. ¿Cuál libro? No les voy a decir, quiero dejarlos en ascuas para que busquen el libro. Y en otro momento, muchos años después, se están dando una relación entre otros personajes, unas situaciones que también tienen que ver con ese libro. Hay un libro que cruza, que permite la unión de las dos historias, pero lo que sucede en una historia y lo que sucede en la otra no se tocan. Son historias paralelas. El desarrollo de una y el desarrollo de la otra no tienen nada que ver.
pero al entender las dos en conjunto, atravesadas por este libro, podemos ver un relato muy completo, muy bello y conmovedor. Ahí les dejo para que lo busquen, Las Horas. También podemos pensar una película muy interesante dirigida por un grupo de grandes directores, entre los cuales está Quentin Tarantino. La película se titula Cuatro Cuartos. Es básicamente la historia de un pobre botones al que le ponen a cuidar el hotel en Año Nuevo. Todos los demás se van y lo dejan a él con solo 4 cuartos ocupados. La película básicamente cuenta lo que sucede en cada uno de los cuartos. Entonces, la historia de un cuarto, del otro y del otro no se tocan para nada, aunque hay un personaje que es constante y es el botones que debe ir de un cuarto al otro. Entonces, termina siendo una historia paralela en la que, si bien se comparte el personaje, son historias paralelas que no se tocan. Ahora bien, después de hablar de las historias paralelas, cabe hablar de lo que es el marco narrativo. ¿A qué me refiero con eso? Son cuando hay una historia que sirve como un marco que encubre y que recoge otra historia. Tal es el caso de lo que sucede en las Mil y una noches con Sherezada. La historia de Sherezada y su amenaza de muerte, su posibilidad de muerte, es un marco narrativo que encubre todas las historias que ella va contando. Entonces, esas historias no se tocan, porque el desarrollo de una historia y la otra no tienen nada que ver. Son como historias paralelas, aunque una de ellas encubra a la otra. Tal es el caso también de la crónica del secuestro de la Chiva Cortés, escrita por Alexandra Samper. Es una excelente crónica en la que por un lado va la historia de los encuentros de Alexandra con la Chiva y por otro va la historia del secuestro que la Chiva le está contando a Alexandra. Entonces, claro, el relato del secuestro está envuelto por el relato de los encuentros de ellos dos. No se tocan, no están relacionados. Uno recoge el otro, uno envuelve el otro. También podemos pensar en el cuento La llamada de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. En esa historia hay una narración primera que nos pone en contexto de lo que luego va a ser la segunda narración, en la que encontramos el conflicto de la historia. No les hago spoiler de nada porque es un cuento excelente y quiero que lo lean. La invitación en este caso es a que hagamos un relato en el que dos historias se crucen para la construcción misma. Primero, piensa en un momento en el que dos personajes se encuentran. Puede ser un matrimonio en el que el novio y la novia tienen su preparación hasta el momento en que se encuentran. Puede ser un atraco en el que la víctima va recorriendo un camino, el atracador llega por otro lado y sucede el atraco. O un encuentro de dos amigos que llevan mucho tiempo sin verse. Puede ser. Luego, narra ese momento, pero primero mostrando lo que vive un personaje, luego lo que vive el otro y desarrollando ya el final en el que los dos personajes se han encontrado. Si tomamos el ejemplo del atraco, puede ser lo que vive la víctima, lo que está pensando, sintiendo y todo de camino, digamos, a su casa, hasta el punto en el que llega el atraco, en el lugar en el que va a suceder el atraco, y el atracador, que está pensando, que está maquinando y qué va a hacer. Se da el atraco y listo. ¿Sí ven? Dos historias que se unen para un relato. Luego compártela en redes. No olvides etiquetar a la red y poner el hashtag 64 minutos para que podamos encontrar tu historia. Aquellas que más nos sorprendan las compartiremos desde nuestras redes. Y no olvides ver el siguiente video en el que estaremos hablando de cómo crear personajes a partir de los personajes arquetípicos. No olvides que el material que hemos trabajado lo puedes consultar en las bibliotecas de BiblioRed y en la Biblioteca Digital de Bogotá. Hasta la próxima.